Dice el libro de los Salmos en su capítulo 50 y en su verso 15: en el eterno y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Quisiera leerlo en la Reina Valera actualizada y dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Aquí miramos, pueblo del Señor, un salmo escrito por el salmista Asaf, y miramos que en este salmo está escrito en una perspectiva en que Dios está hablando a su pueblo. Y ahora nosotros de alguna forma podemos aplicarnos este salmo a nuestra vida, porque también somos pueblo del Señor. ¿Habrá un pueblo del Señor aquí en esta noche? Somos pueblo del Señor. El Señor, a través de su sangre, nos ha comprado, nos ha redimido, y ahora nosotros somos el pueblo del Señor. Y aquí en el verso 15 del Salmo 50 estamos mirando que Dios nos está dejando una clave, una llave. ¿Para qué? Para vencer y triunfar en el día de la angustia. Hay algo muy particular, algo muy hermoso. Hay una característica muy divina, muy extraordinaria de nuestro Dios. Y esa característica es que nuestro Dios siempre se ha presentado como un auxilio divino delante del hombre. El Señor siempre se ha presentado como una fuente de ayuda, como una fuente de socorro al hombre. La Biblia nos muestra en diferentes momentos donde Dios llama al hombre a un descanso, a un refrigerio, a un auxilio. En el Nuevo Testamento miramos que el Señor decía: vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, porque yo los quiero hacer descansar, yo les quiero dar descanso. La palabra del Señor nos muestra que en cierta ocasión el salmista escribe y le dice al Señor: Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Eso nos da a entender que de generación en generación Dios busca ser un refugio para el ser humano, un refugio donde el ser humano en su momento de aflicción, en su momento de angustia, pueda refugiarse y recibir descanso eterno de parte del Rey de la Gloria. Pero muchas de las veces el hombre en su terquedad, el hombre con altivez en el corazón, muchas de las veces el hombre se cree capaz, se cree poderoso, se cree suficiente y busca la ayuda en diferentes fuentes y en diferentes plataformas. Pero por eso el ser humano, cuando reacciona de esa forma, fracasa, desfallece en el día de la angustia. Ahorita vamos a ver qué es el día de la angustia, porque este salmo dice: invócame en el día de la angustia. El día de la angustia, amados hermanos, es un día en que todos nosotros en algún momento tendremos que enfrentarlo, pasarlo. Pero muchas de las veces el ser humano en su terquedad, el ser humano con arrogancia, no se quiere humillar delante de Dios. No quiere con sus labios declarar que necesita un auxilio divino de una fuerza mayor. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que Dios aquí, lo vuelvo a recalcar, nos está dejando una clave, una llave para vencer el día de la angustia. Ahora, ¿qué es el día de la angustia? El día de la angustia es un momento
donde de pronto estamos sintiendo dolor, estamos sintiendo tormento, estamos sintiendo agonía, estamos sintiendo aflicción, estamos sintiendo miseria. Tenemos que entender, iglesia, que escrituralmente hablando, la Biblia nos muestra con evidencias de que como creyentes no somos exentos a pasar por el día de la angustia. Hechos capítulo 14 verso 22 dice: debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. El Señor hablando a sus discípulos, el Señor hablando del justo. El justo es el redimido, el justo es aquel que vive íntegramente para Dios. Y Dios, escrituralmente hablando, nos muestra evidencia. No son exentos a pasar por el día de la angustia, a pasar por el día del dolor, del tormento, de la agonía, de la aflicción. No son exentos. Muchas de las veces, típicamente, pasamos por el día de la angustia cuando de pronto, amados hermanos, estamos pasando por cierta enfermedad. A veces estamos pasando por tiempos de escasez. A veces pasamos por momentos inesperados, inentendibles. A veces estamos batallando con conflictos en el hogar que causan agonía, causan aflicción, causan dolor, causan que sintamos una tristeza profunda dentro de nosotros. Todos hemos pasado o hemos de pasar por el día de la angustia. Y algunos somos más verbales, expresativos, pedimos oración, y otros somos más reservados. Hay mucha gente aquí que está pasando por angustias, pero no tiene la libertad de compartirla. No tiene la libertad de expresarla con alguien más. Y yo soy una de esas personas. Yo paso por aflicciones, yo paso por angustias, y nunca en mi vida he sido expresativo de mis angustias, de mis aflicciones. Y no sé si sea algo bueno, algo malo, pero algo que sí he entendido es que hay un lugar donde puedo ir en el día de la angustia, y ahí está mi socorro, ahí está mi ayuda, ahí está lo que mi alma necesita en medio de ese proceso que estoy pasando. Iglesia, no somos exentos de pasar por el día de la angustia, pero hay dos cosas que necesitas entender. La primera cosa es que el Dios de nosotros, Él es un Dios fiel, y si Él ha de permitir que entres y pases por el día de la angustia, Él va a estar contigo, Él va a encaminarte y Él va a estar contigo. Yo siempre lo he dicho de esta forma, que una angustia para un hijo de Dios externamente es difícil, pero internamente es una oportunidad para ver la gloria de Dios, para ver las grandezas de Dios, para ver la mano de Dios. Pero otra cosa que hemos de entender es que al atravesar por el día de la angustia, Dios nos ha equipado, iglesia. Me gusta como el hermano Julio dice que la Biblia es el manual de ¿qué? De las instrucciones. Y es muy lógico, es muy cierto, porque en la Biblia están las herramientas, las claves para vencer el día de la angustia. Esas claves son la oración, esas claves son el ayuno, esas claves son la fe, esas claves son, amados hermanos, poner por obra la palabra de Dios. Alguien que logre utilizar las herramientas que hay en la palabra de Dios son personas garantizadas de
ver la gloria de Dios en el día de la angustia. Por eso, amado hermano, no importa cómo tú hayas llegado a este lugar, ejerce la clave, ejerce la llave y vas a ver la gloria de Dios. Alguien tiene que alabar al Rey en esta noche. Pero ¿cuál es la clave que estamos mirando aquí en el libro de los Salmos 50, verso 15? Y si me da permiso, quisiera utilizar la Reina Valera actualizada, porque me gusta mucho la interpretación en esta versión. Y esta versión una vez más dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. ¿Cuál es la clave para vencer que el Señor nos está mostrando aquí en Salmos 50, verso 15? La clave es la siguiente. Es muy fácil: invocar a Dios. Aquí miramos que el Señor nos muestra que si en el día de la angustia accionamos y lo invocamos, Él nos va a librar y nosotros lo hemos de glorificar. Ahora, me llamaba mucho la atención la definición de la palabra invocar, porque la palabra invocar viene aliada sí al lo que es el clamor, pero tiene también su definición en particular. La palabra invocar significa lo siguiente: pedir ayuda en una manera formal o ritual. El invocar es pedir ayuda intencionalmente. Cuando alguien invoca, pide ayuda, sabe a quién le está pidiendo ayuda. El invocar, quisiera decirlo de esta forma, no es un clamor religioso. El invocar a Dios, amados hermanos, no es un simple clamor hecho en desesperación. Y no estoy diciendo que un clamor en desesperación es malo. Dios honra ese clamor. Pero el invocar va mucho más allá. El invocar está en otro nivel, porque el invocar a Dios no es un clamor involuntario. No es un clamor dado a la fuerza, como típicamente en la religión se suele hacer. Son oraciones repetidas, oraciones que no nacen y salen del corazón, sino que son frases típicamente repetidas, momento tras momento. El invocar no es un clamor lleno de duda. El invocar no es un clamor hecho en ignorancia. Cuando alguien invoca a Dios, está clamando a Dios intencionalmente. Cuando alguien invoca a Dios, sabe con convicción a quién está invocando. Cuando alguien invoca a Dios, es porque esa persona ha recibido revelación de quién está invocando. Una invocación, una invocación es un clamor con revelación. Cuando alguien invoca a Jesús, repito, no es un clamor involuntario, no es un clamor religioso. Cuando alguien invoca a Jesús, es porque hemos entendido quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Todopoderoso. Jesús es aquel sentado en un trono alto y sublime. Jesús es aquel que no tiene defecto. Jesús es aquel que no me va a fallar. Jesús es un Dios real. Jesús es el Dios que tiene la respuesta. El invocar a Dios es clamar a Dios con revelación. Cuando yo invoco a Dios, yo entiendo, yo comprendo
¿A quién le estoy invocando? Yo tengo convicción. Yo sé a dónde mi clamor está subiendo. Pienso, yo creo con todo mi corazón que lunes a lunes hay un remanente aquí, un remanente lleno de revelación, un remanente que ha entendido que el Dios que se mueve, el Dios que se manifiesta, el Dios que se hace presente en este lugar es un Dios vivo, es un Dios capaz, es un Dios suficiente. Es un Dios que tiene la respuesta. Hemos recibido revelación, iglesia. En este lugar está el Dios vivo y el Dios todopoderoso. Y por eso lo invocamos, porque hemos entendido que el Dios que está en este lugar es el Dios que hace las imposibilidades posibles. Es el Dios de Moisés, es el Dios de Abraham. Es el Dios que le dio grandes victorias a Israel, y ahora Él nos está dando grandes victorias a nosotros. Pero algo tremendo es que la palabra invocar, en un término y en un aspecto jurídico, invocar es que cuando hay un caso en el tribunal, el defendiente tiene el derecho de invocar y buscar ayuda, auxilio en leyes y derechos legales que lo pueden amparar y posiblemente defender. ¿Sí me entendió? Cuando hay un defendiente en un tribunal, él tiene derecho de invocar leyes que posiblemente le pueden ayudar y lo pueden amparar. Amados hermanos, nosotros ahora pertenecemos a un reino que se llama el reino de los cielos. Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que simplemente somos peregrinos de este mundo. Ahora nuestra morada, ahora nuestra casa, ahora nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, oh iglesia, al creer en el Señor Jesús, al aceptar su sacrificio, al que su sangre había sido derramada sobre usted, usted ha sido convertido en un ciudadano del reino de los cielos. Y ahora, como ciudadano del reino de los cielos, usted tiene derechos celestiales, usted tiene beneficios celestiales. En el día de la angustia, en el día que Satanás quiera venir a acusarle falsamente, invoca tus derechos y Jesús vendrá a tu auxilio. Invoca tus derechos y verás la mano de Dios obrar. Alguien tiene que creer esta palabra en esta noche. Hay algo que debemos entender, iglesia, y es lo siguiente: que cuando uno invoca a Dios, Dios se hace presente en tu día de angustia. Cuando uno invoca a Dios, Dios se hace presente en medio de tu angustia. Y Dios, al hacer presencia en medio de tu angustia, Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que Dios acciona, Dios se mueve y Dios se manifiesta. Por eso es que el Salmo 50 verso 15 dice: invócame, clámame con revelación, clámame con fe, clámame con convicción. Y cuando tú me invoques,
yo te voy a librar. Cuando tú me clames con revelación, yo iré a tu auxilio. Cuando tú me clames con fe, yo voy a ir a tu rescate. Y es que el invocar a Dios mueve la mano de Dios. Cuando hay un pueblo invocando, Dios entra en acción y empieza a librar, empieza a trabajar, empieza a moverse, empieza a manifestarse. Oh, cuando el pueblo de Dios invoca a Dios, es imposible que las cosas se queden igual, porque el Dios vivo, el Dios todopoderoso, está haciendo acto de presencia en medio de tu invocación. La gente en su ignorancia, y no quiero criticar, pero hay gente que en ignorancia invoca ídolos que no tienen poder, y es por eso que la gente no supera el día de la angustia. Salmo 135 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, y tampoco hay aliento en sus bocas. Pero quiere escuchar qué dice la palabra de Dios de aquella deidad que hemos venido a invocar en esta noche. La palabra dice en Apocalipsis que nuestro Dios no es obra de hombre, sino que Apocalipsis nos revela y nos dice que Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el todopoderoso. El libro de los Salmos me revela que los ídolos de este mundo tienen orejas físicas, literales, pero no oyen. Pero el libro de los Salmos me dice que me muestra que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmos 34:17 me revela que al Dios a quien yo invoco es un Dios que oye y me va a librar de todas mis angustias. Y el libro de Juan me dice claramente que al Dios a quien yo he venido a invocar, Él no es un Dios muerto. El libro de Juan me dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amados hermanos, el Dios a quien hemos venido a invocar es un Dios que tiene vida, es un Dios que tiene potencia, es un Dios que tiene la capacidad de obrar, accionar y hacer algo positivo en ti. Amados hermanos, tenemos que dejar que este salmo, que esta promesa, porque es una promesa de parte de Dios, Dios está prometiendo, está diciendo: tan solo invócame y yo voy a accionar. Tan solo invócame y yo voy a librarte del día de la angustia. Yo voy a tomar el control. Tan solo invócame y mi poder va a entrar en acción. Es menester, amados hermanos, que dejemos que esta palabra nos dé esperanza y nos dé aliento. Porque muchas de las veces en el día de la angustia hay emociones potentes y fuertes fluyendo dentro de nosotros, y esas emociones negativas buscan capturarnos, buscan desanimarnos, buscan apartarnos de la voluntad de Dios. Pero es ahí donde, hijos de Dios, tenemos que poner por obra la palabra de Dios y dejar que esta palabra nos llene de esperanza, nos llene de confianza y nos dé, amados hermanos, esa fe para esperar a que Dios obre y nos ayude a salir adelante.
Pero hay algo más que tenemos que comprender, iglesia, y es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Al ser un Dios soberano, Él entiende y Él sabe todo lo que Él hace. Lo hace con un plan, lo hace con un propósito. Él nos conoce claramente, amados hermanos, porque Él es un Dios soberano. Y en la soberanía de Dios, si Dios permite que pasemos por el día de la angustia, es con un propósito. Y al invocarlo a Él, iglesia, Dios tiene poder para librarte instantáneamente. Ese es nuestro Dios. Dios tiene potencia, autoridad, poder para en un tronar de dedos librarte de tu angustia, darte la victoria en medio de tu proceso, hacer un milagro en tu vida. Yo le sirvo a un Dios de milagros. Yo le sirvo a un Dios, amados hermanos, que lo que para el hombre es imposible hacer, para mi Dios es posible y Él lo puede hacer. Pero en la soberanía de Dios tenemos que entender lo siguiente: que Dios sí tiene potencia para librarnos en el tronar de los dedos. Pero si Dios nos ha pasado por el día de la angustia para pasar un proceso, para pasar un tiempo ahí, porque nos quiere moldear, nos quiere trabajar y quiere cumplir una obra en nosotros, tenemos que entender la soberanía de Dios. Pero aún la promesa de Dios es vigente, que Él promete librarte, aunque no te libre al momento externamente. Dios promete librarte internamente al momento. Te libra de todas esas emociones que te están atormentando. Te libra de esa miseria. Te libra de esa tristeza. Él cambia tu lamento en gozo, en baile. Él cambia tus lágrimas en un grito de victoria. Él cambia tu llanto en un canto de alabanza. En un instante tan solo basta invocar el nombre de Dios y vas a ver las maravillas que Dios puede hacer en un instante. Por eso Dios dice: invócame en tu día de angustia, porque yo te voy a librar. Pero Señor, aún estoy pasando el proceso. Señor, aún el problema sigue. Pero el Señor te dice: pero ¿cómo estás internamente? ¿Verdad que ya no sientes aquel dolor? ¿Verdad que ya no sientes aquella aflicción y angustia interna? ¿Verdad que internamente ahora tu corazón está lleno de fe, de esperanza? Porque invócame y yo te libraré. No es, amados hermanos, como lo pudiera decir, no es suficiente, no es de alguna forma, no está bien de que tú entres y salgas de la misma forma. No es justo, es la palabra, no es justo, porque Dios nos ha entregado las claves para vencer, para triunfar. Tenemos que soltar toda ignorancia, toda altivez que hay dentro del corazón. La altivez nos detiene de doblegarnos delante de la presencia de Dios. Y si no hay humildad, si no hay humillación delante de Dios, Dios no puede obrar. Dios en su misericordia está en este lugar y Él anhela librarte. Él anhela trabajar en tu vida. Pero tienes que soltar la arrogancia. Tienes que soltar la terquedad, aquello que te detiene de verdaderamente humillarte delante de tu Dios. Tienes que venir delante de Él abiertamente, con todo tu corazón, y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, trata en mí, obra en mí. Invócame
en el día de la angustia. Yo te libraré, dice el Señor. Pero yo pido algo de ti. Pido algo de ti, nos dice el Señor. Que tú me glorifiques, que tú me alabes, que tú me honres, que tú me des la gloria, que tú me des la alabanza. Aquí el Señor está diciendo: hijo, tan solo invócame, clámame con revelación, clámame con convicción, y yo me voy a encargar de obrar en ti. Pero cuando yo obre en ti, dame la alabanza, dame la exaltación, la honra será mía, la gloria será mía. Salmo 152 dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y es que cómo no alabar a Dios, amados hermanos, por sus proezas y sus maravillas en nuestras vidas. Muchos en este lugar podemos testificar que si no hubiera sido por la mano del Señor, estuviéramos muertos, derrotados, en fracasos. Pero un día Dios fue propicio a tu clamor. Dios escuchó tu clamor. Él te libertó, Él te dio la respuesta, Él te accionó. Y por eso Él es merecedor de nuestra alabanza, merecedor de que le glorifiquemos y de que le demos la honra y la gloria. Porque dígame usted, cuando todos te cerraron la puerta, cuando nadie te pudo ayudar, cuando nadie, ni el ministro ni el pastor, pudo compadecerte de ti y entenderte, ¿quién vino a tu auxilio y te sacó del día de la angustia? Tan solo un día el invocar a Dios fue suficiente, y su mano de poder te levantó, te restauró, te transformó, te dio la victoria. Tan solo el invocar a Dios un día cambió las cosas. Invócame, yo te libraré, pero tú me tienes que glorificar. A veces detenemos nuestra alabanza para Dios porque nos olvidamos de que un día Dios fue propicio a vuestro clamor. Un día hubo un clamor en desesperación y Dios te oyó. Dios honró tu clamor y hizo la obra. Un día hubo imposibilidades en vuestras vidas, y cuando nadie pudo auxiliarnos, vino Dios y cambió las cosas. El salmista dice: con todas las fuerzas de mi ser yo alabaré y recordaré todas sus bondades. Iglesia, no te olvides de las proezas de Dios en tu vida. Acuérdate quién fue el que te auxilió en tu enfermedad, en tu problema familiar, cuando ya tu matrimonio estaba a punto de disolverse. Fue la mano de Dios. Invócame, yo te libraré y tú me glorificarás. Ahí está el timbre ya. Me regalan un minuto para darles la conclusión. La clave para vencer el día de la angustia es simple: invocar a Jesús con revelación, y Él nos librará y nosotros le glorificaremos. En el libro de Éxodo miramos esta plataforma en acción. El pueblo de Israel estaba en una época de angustia en Egipto, pero en esa época de angustia en Egipto invocaron a Dios y Dios los escuchó. Y Dios levanta al patriarca Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios los liberó con brazo fuerte y poderosa. Y en el desierto, cruzando el Mar Rojo,
Israel glorificó a Dios diciendo las siguientes palabras: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Iglesia, si Israel usó esta clave para vencer la angustia, tú también al usar esta clave vencerás, triunfarás y verás la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies en esta noche y vamos a hablar con el Señor.